sino de que cada pasaje armoniza en su contexto y en la forma de entenderlo correctamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Qué pasó con Mateo 28, 19? Hay muchas teorías al respecto, ¿sí? Y me gustaría que quede clara esta cuestión. El bautismo que nosotros vamos a hacer hoy es respondiendo a Mateo 28, 19, de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no como lo entiende el trinitarismo, no como lo entiende la Iglesia. La Iglesia entiende que para bautizarse hay que ser bautizado creyendo en la Trinidad y confesando que uno cree en un Dios formado por 3 personas, y por eso se toman los votos bautismales. Sin embargo, no tiene nada que ver con eso. Vamos a ver el cumplimiento de la Gran Comisión en algunos pasajes bíblicos. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia está en Hechos capítulo 2, sobre el tema del bautismo, en el versículo 38, que creo que es un versículo que todos conocemos, lo hemos estudiado muchas veces. ¿De qué manera se cumple la Gran Comisión en Hechos de los Apóstoles? Vamos a ver 3 o 4 ejemplos en Hechos de los Apóstoles donde la Gran Comisión de Mateo 28, 19 se cumple literalmente, pero en su debida forma. Hechos 2, versículo 38. Vamos a leer el 37, ¿no? También dice, al oír esto se compungieron de corazón, o sea, Pedro predicó, la gente que escuchó a Pedro sintieron el deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, fíjense que les dice 3 cosas. Hay 3 cosas que tienen que hacer. Y esas 3 cosas responden a la Gran Comisión de Mateo 28, 19. Arrepentíos, punto número 1, ¿sí? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí están las 3 partes de la Gran Comisión. Y quiero destacar una cosa importante, esa palabra arrepentíos. ¿A quién va dirigido ese arrepentimiento? Al Padre. Vamos a leerlo, eso está en Hechos capítulo 20, para que quede claro que no son forzados los textos. En Hechos capítulo 20, versículo 21, el apóstol Pablo, hablando de su ministerio, dice, testificando a los judíos y a los griegos, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? Arrepentimiento para con quién? Para con Dios el Padre. Eso significa en el nombre del Padre. Y la fe en el Señor Jesucristo. El bautismo era en el nombre de Jesucristo para morir con Él. Y después había una tercera etapa de esa comisión que era recibir el don del Espíritu Santo. Vamos a ver un par de ejemplos. Uno está en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Sí. Disculpa, yo soy educación especial. ¿Vos puedes más explicar lo cogí, pero sí. Después, a lo mismo que dije recién. Sí, Hechos 2:38. Por favor. Sí. Favor, bueno, sí, no, por favor. Sí, justamente la idea es que nosotros podamos entender. Dice, Pedro le dijo, arrepentíos. Paso 1. Eso en el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque tu arrepentimiento no es para con Cristo. Tu arrepentimiento es para con el Padre. ¿Por qué esto es así? Porque Cristo no es la finalidad, Cristo es el camino. Cristo es el puente que une a Dios el Padre con el ser humano pecador. Yo voy a Cristo, pero no es mi finalidad terminar en Cristo. Mi finalidad es terminar ¿con quién? Con el Padre. Porque la ruptura que se hizo fue entre el Padre y el ser humano. Elena de White lo dice en Historia de la Redención, cuando habla acerca de la caída del hombre, dice que antes de la caída del hombre, Dios hablaba cara a cara con Adán y Eva, pero que cuando Adán y Eva cayeron, ya Dios no podía hablarles más cara a cara, sino que les tenía que hablar por medio de Cristo y de los ángeles. ¿No? Ahí es donde aparece por primera vez la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo a través del ministerio de los ángeles. Vos podés ver a Cristo, pero vos no podés ver al Padre. Hay una visión de Elena G. White donde ella es llevada al santuario celestial y ella ve un trono y en ese trono estaban 2 sentados, el Padre y el Hijo. Y Elena de White dice, yo vi la persona del Hijo.
pero no podía ver la persona del Padre. Entonces le pregunté a Cristo si el Padre se parecía a él. Y Cristo me dijo, sí, se parece. No, el ángel le dijo, sí, se parece, pero tú no puedes verlo porque si lo vieras, ¿qué pasaría? Dejaría de existir. Dejaría de existir. Entonces, Cristo es un puente, pero en la Trinidad no hay puente, en la Trinidad no hay mediación. En la Trinidad los tres son la misma cosa, ¿sí? Ahora, eso se pierde con la Trinidad, pero en la Biblia Cristo es el puente para llevarnos de vuelta con el Padre. Entonces, el arrepentimiento es para con Dios el Padre, porque con Él es que estamos enemistados. Y Cristo viene a reconciliarnos con el Padre, ¿no? Con su divinidad toma la mano divina y con su humanidad toma la mano humana, Amén. ¿no? Y une el cielo con la tierra. Y después, eso sería el arrepentimiento. Paso 1, en el nombre del Padre, arrepentimiento. Paso 2, en el nombre del Hijo, bautizarte, sepultarte con Cristo, en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados. Paso 3, en el nombre del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que... O sea, son tres cosas que conforman la comisión, y esas tres cosas no tienen que ver solamente con la inmersión en agua, sino que tiene que ver con la predicación previa, porque vos le tenés que explicar a la persona que es un pecador, que se tiene que reconciliar con el cielo, tiene que ejercer fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está el arrepentimiento. Exactamente, y una vez que uno hace el acto del bautismo, inmediatamente recibe el Espíritu Santo. Ellos le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Por eso el bautismo siempre, nadie se puede bautizar a sí mismo, alguien te tiene que bautizar. Fueron las manos de Juan las que se pusieron sobre la cabeza de Cristo, acompañando a Cristo en el bautismo. Y esas tres cosas son lo que Mateo 28:19 dice. ¿Por qué quiero aclarar esto, hermano? Porque nosotros podemos decir, miren, yo me bauticé en el bautismo verdadero de Hechos de los Apóstoles. Y Mateo 28:19 es un texto adulterado. Problema con eso. Satanás saca ventaja de eso. ¿Por qué? Porque nos usa a nosotros como instrumento para generar desconfianza en la única esperanza que tenemos, que es la santa palabra de Dios, ¿no? Eso es importante. Entonces tenemos que ver de qué manera congenian estos dos versículos. Después lo vamos a ver claramente con una cita, ¿no?, del Espíritu y Profecía. Pero primeramente quiero que lo vean en la Biblia. Vemos los tres pasos en Hechos 2:38, están claros los tres pasos. Ahora lo vamos a ver en Hechos capítulo 8. Sí, vamos a leer el versículo 14 en adelante. Vamos a ver que no siempre los tres pasos se dan en el mismo orden. No siempre los tres pasos se dan en el mismo orden: arrepentimiento, bautismo y don del Espíritu. En Hechos capítulo 8, versículo 14 dice: los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, o sea, recibieron la palabra de Dios, obviamente el arrepentimiento para con Dios el Padre, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes habiendo descendido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Ellos habían recibido la palabra de Dios? Sí. ¿Se habían arrepentido para con Dios el Padre? Sí. ¿Habían sido bautizados en el nombre de Jesús? Sí. Pero les faltaba recibir el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver un caso al revés. Un caso de personas que recibieron el Espíritu Santo, pero les faltaba ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. La gran comisión siempre se cumple completamente, porque así lo mandó Cristo. Y los discípulos no desobedecieron a Cristo. Obedecieron en todo, ellos lo entendieron. Y Jesús nos dejó todo escrito para que lo entendamos. Solo que nosotros a veces somos más sabios que Dios y decimos, no, ese texto debe estar mal. O ese texto lo cambiaron. O los apóstoles cambiaron la forma de bautizar. No. Hechos los apóstoles, Mateo 28:19 es una gran comisión. Y en cambio, lo que vemos en Hechos es la fórmula bautismal. En el nombre de Jesús. El otro pasaje está en Hechos capítulo 10. Y vamos a leer el versículo... vamos a leer los últimos versículos. Es desde el versículo 44. Pedro está predicando, Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Interesante, ¿no?
Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque le oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Nuevamente tenemos ahí toda la comisión cumplida sin faltar nada, y a veces hasta pueden cambiar estas cosas, ¿no? Alguien puede recibir el Espíritu Santo y después ser bautizado, y alguien puede ser bautizado y tiempo después recibir el Espíritu Santo, pero esas son las tres condiciones que marca la gran comisión de Hechos de los Apóstoles. Y ahora quiero ir a un punto importante que tiene que ver con lo que vamos a hacer nosotros ahora, que lo que vamos a hacer nosotros ahora es un rebautismo. Y vamos a ver si esto está de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Porque esto lo que vimos son bautismos primarios, o sea, la primera vez que esta gente se bautizaba. Pero ahora vamos a ver de gente que se volvió a bautizar, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. Acá también aparecen los tres elementos, ¿no? El arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús y el don del Espíritu Santo. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Qué pregunta, ¿no? Mira si nos preguntan a nosotros: che, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué diríamos? ¿Cómo lo soportaríamos? ¿Cómo lo explicaríamos? Sí, va a decir algo. En eso mismo yo estaba pensando, porque el Espíritu Santo es que obra, pero de la forma que ellos están hablando es una forma manifiesta. Es una forma sobrenatural. Ajá, que se recibe el don del Espíritu Santo para llevar a cabo un propósito por el cual Dios. Exacto. Que cuando uno mira, no hemos recibido el Espíritu Santo de esa forma. De esa manera. Sí lo recibimos porque el que nos convence de pecado, pero de la forma que está. Exacto. Ahora, si yo te voy a hacer una pregunta, o sea, algo para reflexionar. ¿Cuál es el milagro más grande? La transformación del corazón. Es el abandono del pecado, el cambio del carácter. Nosotros siempre vamos a tener algo que testificar, si Dios ha cambiado algo en nuestro carácter, si Dios nos ha quitado nuestros malos hábitos, si ha cambiado los pecados acariciados, si ha mejorado nuestro estilo de vida, si nos quitó el insomnio, la depresión, etcétera, las peleas en la familia. O sea, nosotros tenemos que testificar de algo. Eso es la obra del Espíritu Santo. Probablemente hoy no sea tan necesario hablar en lengua. Hoy quizás no sea tan necesario. Como en esa época quizá era una necesidad primordial. Pero nos da el deseo de testificar, nos da el deseo de compartir, de transmitir el amor de Cristo a otras personas. Y en ese sentido hago la pregunta, ¿no? O sea, podemos testificar de que hemos recibido el Espíritu Santo, y si no, podemos pedirlo, porque este bautismo es de reconsagración. Amén. Y vamos a leer también después una cita del Espíritu que recibe, también, ¿no? Pero, y esto es algo importante, hay un capítulo en este libro, que yo no lo voy a leer todo, voy a leer un par de citas nada más, el evangelismo, que se llama el rebautismo. Los adventistas tenían el tema del rebautismo. Y en Jehová habló mucho sobre esto. ¿Por qué? Porque eran gente por ahí de otras denominaciones que ya habían sido bautizadas, pero conocieron el sábado. Conocieron el sábado, y entonces habían hermanos que medio que pinchaban para que se rebauticen. Entonces Elena G. White decía que no había que instar a nadie, que cada uno tenía que hacerlo si nacía de su corazón. Y estos esfuerzos de estos hermanos por el rebautismo hacía que mucha gente se alejara. Por eso es importante también este tema. Cada vez que yo hablo de este tema, y mucha gente me dice: entonces eso significa que yo me tengo que volver a bautizar. Y yo le digo: usted haga lo que le mande su conciencia, pero nadie tiene que ser bautizado porque alguien se lo dice, sino porque esa persona dice: yo tengo el deseo de ser bautizado, yo necesito ser bautizado. Yo cuando conocí el tema del Padre y el Hijo, yo sentí el deseo de ser bautizado de nuevo, pero nadie me dijo: tenés que hacerlo, porque ese tenés lleva una carga de salvación por obra. Y después viene la pregunta: ¿y si no me rebautizo me voy a perder? La pregunta más egoísta que puede existir en el universo. Si hago esto me voy a perder.
Ya no nos interesa honrar a Dios, nos interesa solamente saber si vamos a ser salvos con lo mínimo indispensable, ¿no? Entonces, nunca tenemos que decirle a alguien que tiene que bautizarse. Sí podemos testificar de nuestra necesidad. Yo sentí el deseo de volver a bautizarme. Si alguien me pregunta a mí, yo digo, sí, claramente. Ahora, ¿hay sustento bíblico para eso? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Hechos 19, versículo 1 dice, el versículo 2 dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Esta declaración es muy fuerte. Esto significa que ellos tenían una falla doctrinal importante. O sea, ellos no tenían el panorama completo, no sabían ni siquiera que había un Espíritu Santo. ¿Y esto es comparable con lo que nosotros experimentamos? Claramente que es comparable, porque teníamos una falla doctrinal importante. No sabíamos quién era Dios, no teníamos claro quién era Dios. O sea, no sabíamos que Jesús era el Hijo de Dios, consideramos que era el mismo Dios y ya. La mezcla esa confusa que es intercambiable. Pero ahora que entendemos, fíjense que esto aplica para nosotros, igual que con los pioneros adventistas, que venía gente que no sabía que el sábado era el día de reposo, y esa gente se rebautizaba, aunque ya habían sido bautizados antes. Entonces dice, ni siquiera oímos que había un Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pregunta importante para esto. Esta gente se bautizó con el profeta más grande que hubo sobre la tierra, Juan el Bautista. No era un bautismo de la ligera. Ellos sabían de una parte de la Gran Comisión. ¿Qué parte sabían de la Gran Comisión ellos? Muy bien, Juan el Bautista que predicaba arrepentimiento. Ellos se bautizaron, sí, iba a decir algo. Ellos se bautizaron creyendo en el arrepentimiento para con Dios. Y los bautizó Juan el Bautista, o por lo menos alguno de sus colaboradores. Pero era el bautismo de Juan. No se bautizaron en otro lado, se bautizaron con Juan el Bautista. Y eso no impidió que ellos se volvieran a bautizar. O sea que no importa qué tan legítima haya sido nuestra experiencia, si Dios pone en nuestro corazón el deseo por este nuevo conocimiento de la verdad, nosotros podemos volver a bautizarnos y eso no desmerece nuestra experiencia pasada, ¿sí? Entonces dice, Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, profetizaban, y eran por todos unos 12 varones. Qué interesante, ¿no? Acá están las tres cosas también. Ellos ya tenían el arrepentimiento para con Dios, pero no sabían que Jesús era el Hijo de Dios, que tenían que morir con Cristo para recibir el Espíritu Santo. Los tres grandes poderes. Los tres grandes poderes, exactamente, sí. Con los cuales nos comprometemos cuando nos bautizamos. Así lo dice la sierva del Señor en varias de sus citas, ¿no? Que cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque estos tres grandes poderes se comprometen a ayudarnos. Así es. ¿Y por qué son tres grandes poderes que se nos comprometen a ayudarnos? Porque el Padre está en el cielo está su trono. El Hijo, con carne y hueso, glorificado, está delante del trono, pero el Hijo, en su espíritu, está con nosotros acá. E intercede con gemidos indecibles, así como Cristo intercede allá en el cielo, mostrando sus heridas delante del Padre, ¿no? Así que todo esto, hermano, tenemos que entender que todo tiene que concordar. Ahora, ¿qué hace la Trinidad? La Trinidad no hace que todo concuerde. La Trinidad dice, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hechos, no sé, se habrán equivocado. Dan una explicación, pero no concuerdan. Y nosotros que somos cristianos bíblicos tenemos que hacer que todo concuerde. Tenemos que entenderlo de esa manera. Entonces, acá tenemos este caso donde esta gente que no sabía que había Espíritu Santo, cuando bajaron al agua ni siquiera dijeron en el nombre del Espíritu Santo, sino que dijeron en el nombre de Jesús. Y voy a leerles lo que dice la sierva del Señor sobre este episodio. Si tienen el libro en el celular lo pueden buscar, es Hechos de los Apóstoles, el capítulo que se llama Éfeso. Hechos de los Apóstoles, de Elena G. White, el capítulo 27, que se llama Éfeso. Y ahí menciona este caso, pero vamos a ver que tiene algo interesante. ¿Capítulo qué dijiste? Capítulo 27, se llama Éfeso. Es el párrafo 1, 2, 3, 4. Es el párrafo 4. Al llegar a Éfeso. Al llegar a Éfeso, exactamente.
¿Lo tenemos? Sí. Ok. Al llegar a Éfeso, Pablo encontró dos hermanos que como Apolos habían sido discípulos de Juan el Bautista y como él habían adquirido cierto conocimiento de la misión de Cristo. No tenían la capacidad de Apolos, pero con la misma sinceridad y fe estaban trabajando, tratando de extender el conocimiento que habían recibido. Estos hermanos no sabían nada de la misión del Espíritu Santo. Cuando Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu, contestaron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizados?, preguntó Pablo. Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces el apóstol les expuso las grandes verdades que constituyen el fundamento de la esperanza del cristiano. Hermanos, acá Pablo está empezando a cumplir la gran comisión, que tiene que ver con adoctrinar, con enseñar las grandes verdades, ¿sí? La gran comisión no es solamente la inmersión, la gran comisión implica adoctrinar a los creyentes, que les expliquen todas las cosas. Dice: les habló de la vida de Cristo en esta tierra y de su cruel muerte de ignominia. Les dijo cómo el Señor de la vida había roto las barreras de la tumba y se había levantado triunfante de la muerte. Y escuchen esto: repitió la comisión del Salvador a sus discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según la sierva del Señor, Jesús les habló a estos creyentes de la gran comisión, les habló de los tres grandes poderes, les citó Mateo 28, 19 y 20, y dice: les habló también de la promesa de Cristo de enviar el Consolador, por cuyo poder se realizarían poderosas señales y prodigios, y describió cuán gloriosamente esta promesa se había cumplido el día de Pentecostés. Fíjense, Pablo cita Mateo 28, 19, pero no lo usa como una fórmula bautismal, sino que lo usa para explicarle la misión del Espíritu Santo. Entonces dice: con profundo interés y agradecido y maravillado gozo, los hermanos escucharon las palabras de Pablo, por la fe aceptaron la maravillosa verdad del sacrificio expiatorio de Cristo y lo recibieron como su Redentor. Fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo, por el cual fueron capacitados para hablar los idiomas de otras naciones y para profetizar. Así que vemos, hermanos, que no hay contradicción. Nosotros ahora el bautismo que estamos haciendo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando vayamos allá a las aguas, nosotros vamos a pedirle a Dios por el Espíritu Santo, vamos a rogarle que Él nos dé su Espíritu, que nos bautice con el Espíritu Santo, vamos a declarar nuestro arrepentimiento delante de Dios y vamos a morir con Cristo y a ser sepultados en el nombre de Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Y eso no va a contrariar en nada lo que dice Mateo 28, 19, sino que va a estar en perfecta armonía. Y quisiera agregar una cita más que está en este libro, el Evangelismo, con respecto al tema del rebautismo, hermanos. Esto que estamos haciendo ahora no es un trámite, ¿sí? Esto no es un trámite, esto es algo importante. Todos los ritos de la iglesia son ritos sencillos, son ritos muy simples. No tienen la pompa, la suntuosidad de la iglesia católica, no hay oro, no hay adornos. Es un rito sencillo, pero no por eso deja de ser solemne, importante, ¿sí? Esto es importante. Y esto tiene que ser para cada uno de nosotros, me incluyo porque yo voy a bajar ahí, ¿no? Como un miserable mortal pecador, acompañarlos a ustedes, pero tiene que servir para nosotros como una reconsagración, ¿sí? Como una reconsagración. Y quiero remarcar esto porque lo dice la sierva del Señor en el Evangelismo. ¿Qué capítulo? Estoy en el capítulo que se llama, no sé cómo se llama el capítulo, pero es confirmación y retención, se llama. Y el apartado se llama el rebautismo. Búsquelo tranquilo, yo ahora voy a fijar si tengo acá y después el rebautismo. Es el capítulo 10. Capítulo 10, el rebautismo. ¿Lo encontraste, Emilio? Está lento. Ah, está lento. Ok. El rebautismo, claro. El rebautismo, el segundo párrafo vamos a leer. ¿Cuál es? Sí, el honesto. El bautismo. Ese está más o menos por el medio, para lo último. Pero es el capítulo 10. La página más o menos. Y la página 273, pero no te va a coincidir ahí.
Sí, posiblemente sí. 273, como sigue la mía. Ah, 273 entonces. 273. 273, un todo. 273, párrafo 2. Vale, vale. ¿Listo? Dice, el honesto buscador de la verdad no presentará la ignorancia de la ley como una excusa por la transgresión. La luz estaba a su alcance, la palabra de Dios es sencilla y Cristo ha ordenado escudriñar las Escrituras. O sea, lo que dice primero es que el que es honesto buscador de la verdad nunca va a excusar su ignorancia. ¿Por qué? O sea, los que no conocían del sábado, en la época de Elena de White, dice, si es honesto buscador de la verdad no se va a disculpar a sí mismo. Va a decir, bueno, yo no sabía, porque la Biblia estaba a su alcance y Dios mandaba, ¿qué cosa? Escudriñar las Escrituras. ¿Tenemos excusa nosotros con el tema de la Trinidad? No, porque la Biblia estaba a nuestro alcance y Dios nos mandaba escudriñar las Escrituras. Por lo tanto, nosotros no vamos a disculpar eso, sino que vamos a tratar de enmendar. Dice, reverencia a la ley de Dios como santa, justa y buena y se arrepiente de su transgresión. Por fe reclama la sangre expiatoria de Cristo y se hace de la promesa del perdón. Su primer bautismo no lo satisface ahora. Fíjense lo que dice. Su primer bautismo no lo satisface ahora. Se ha visto pecador condenado por la ley de Dios. Ha experimentado de nuevo la muerte al pecado y desea ser sepultado otra vez con Cristo por medio del bautismo para poder levantarse y andar en novedad de vida. Qué tremenda esta cita, ¿no? Y esto era con respecto al sábado. Con respecto al sábado. Un creyente que ya había sido bautizado, pero ahora descubre el tema del sábado y no se excusa diciendo, bueno, yo no sabía. No, porque Dios te mandaba a escudriñar. Entonces ahora se considera a sí mismo pecador, se considera en falta. Su primer bautismo ya no lo satisface y se aferra a la sangre de Cristo y quiere ser sepultado nuevamente, dice, ¿no? Por medio del bautismo, para poder levantarse y andar en novedad de vida. Una conducta tal se halla en armonía con el ejemplo de Pablo al bautizar a los conversos judíos. Ese incidente fue registrado por el Espíritu Santo como una lección instructiva para la Iglesia. ¿De qué ejemplo está hablando? El que leímos hace un ratito. El ejemplo de Pablo, que fue a bautizar a esos creyentes que se rebautizaron, a pesar de que los había bautizado el mismísimo Juan el Bautista. Y en el último párrafo de este apartado, que dice la reconversión y el segundo bautismo, el último párrafo antes del título siguiente, esta sería página 275, párrafo 4. Dice, la reconversión y el segundo bautismo de los adventistas del séptimo día. El Señor pide una reforma decidida, y cuando un alma en verdad se ha convertido de nuevo, debe ser bautizada otra vez. Renueva ella su pacto con Dios, y Dios renovará su pacto con ella. La reconversión debe ocurrir entre los miembros para que como testigos de Dios puedan testificar del poder y la autoridad de la verdad que santifica el alma. ¿Qué dice la sierva del Señor? Y esto está hablando en líneas generales de los adventistas, que se reconsagran, que quieren reconsagrar su vida, y se rebautizan. ¿Sí? Entonces esto es muy importante, hermano, lo que vamos a hacer ahora. No lo tomen como algo bueno, faltaría eso, no. Este es un momento de reconsagración. Nosotros vivíamos en ignorancia, a mí me tocó hace unos cuantos años que yo conocí este tema de la deidad, más o menos por el año 2008, 2007, 2008, y un hermano que conocía este mensaje, él había sido rebautizado en el nombre del Señor Jesús, y bueno, tuvimos la posibilidad, nos fuimos al mar en aquel tiempo, y ahí nos rebautizamos con nuestra familia, con otro concepto, con otra idea, sabiendo que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Cuando ustedes bajen a las aguas ahora, pongan en su mente, en su corazón, todas las cosas que quieren poner delante del Señor para comenzar de nuevo, y pidan al Señor que derrame su espíritu, ¿no? Que se pueda cumplir esta gran comisión en nosotros, ¿no? Así que, nada, hermanos, esto es lo que quería compartir.